Quiero comenzar señalándoles a ustedes que lo que yo pueda comentar es un conjunto de preocupaciones que tienen su raíz en algunas experiencias, de generaciones anteriores que no necesariamente son la de gran parte del público, por la edad de ese público. Probablemente ustedes sean herederos de experiencias anteriores y estén viviendo las consecuencias de periodos anteriores de estos países y de sus respectivas generaciones, las antecesoras a ustedes, y muchas veces esa juventud no sabe muchas veces comprender lo que ocurre, por qué ocurre lo que está ocurriendo. Y se buscan desde luego respuestas que pueden explicarse existencialmente como resultado de la necesidad de las personas de encontrarle sentido a su vida, de encontrar claridad o de renunciar a claridad. Como podría ser el caso de mucha gente joven de muchos lugares del continente que rompen con la ciencia, que rompen incluso con el esfuerzo de construir conocimiento, que rompen incluso con el esfuerzo a veces de pensar con rigor, porque no le ven sentido. Y esto es evidentemente algo muy profundo que tiene que ver cómo cada quien, en este caso cada generación, está viviendo su realidad. Pero para poder entender lo que acontece en términos del mundo emocional, las tristezas, las depresiones, los escepticismos, las sensaciones de impotencia, las apatías, la carencia de interés en relacionarse con los otros, en proyectos compartidos, la tendencia a encerrarse en uno mismo, a exacerbar su propia individualidad y a reivindicarse como individuo solitario e incomprendido, eso tiene explicación. No podemos dejar pasar esto simplemente como algo propio de determinadas personas, que de pronto ocurre de que se soslaya el problema y esos comportamientos se atribuyen a irresponsabilidad, a falta de disciplina, a poca dedicación al estudio o a la lectura. Aquí hay problemas más profundos que tienen que ver con la sociedad que estamos viviendo. Y desde esa perspectiva es importante entonces recordar algunas cosas que nos permitan entender lo que ocurrió hoy, que nos permitan entender por qué hoy día mucha gente en muchos países del continente se siente en una gran confusión valórica, no tienen pertenencias valóricas claras, hay una fuerte anomia en mucha gente, principalmente la gente joven, que viven un momento como de depreciación de su personalidad, al no tener seguridades de vida en el futuro, que es lo que ocurre en muchos lugares, donde los jóvenes a los 15 o a los 16 años desertan del sistema escolar, como en el caso de México. Y desertan del sistema escolar porque toman conciencia ellos y sus padres que el esfuerzo económico que hacen de invertir en la educación para asegurarse una vida mejor, más digna, más estable o con mayor holgura económica, gracias a una cierta calificación, no está garantizado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chile en este momento con los movimientos estudiantiles? Y los movimientos estudiantiles en Chile que volvieron a estallar este año, porque el problema no está resuelto ni se podrá resolver en los términos que se piensa resolver, comienza no por los universitarios, sino por los estudiantes que en Chile llamamos secundarios, o sea, los jóvenes de 14 y 15 años. Estos son los que inician el movimiento. Y lo inician en el año 2006, lo siguieron en el 2011 y lo continúan en el 2012. Jóvenes, hombres y mujeres de 14, 15 y 16 años que influyeron en los estudiantes universitarios, algunos de los cuales continúan esa experiencia de rebeldía, que no es rebeldía, es simplemente
una acusa de recibo, una factura no pagada por la sociedad frente a ellos. Es la educación que como derecho no se está respetando. Y eso evidentemente se mantuvo en silencio durante décadas. Y es lo que hoy día se está poniendo de manifiesto. Entonces, esto es un síntoma. Es un síntoma. Un síntoma de que algo no está funcionando. Entonces, detengámonos si es lo que no está funcionando. Porque este es un problema de fondo, como dirían los especialistas, estructural, no un problema ideológico, no un problema de contestación, no un problema de los politicones, es un problema más agudo, y es de que se está viviendo por muchísima gente en el continente, hablo grosso modo, no pienso en ningún país en particular, salvo en dos que me sirven de referencia, que es México y Chile. Se están viviendo más bien proyectos de sociedad que cada vez más se constatan que no son espacios de vida para todo el mundo. O sea, se habla de economía, se habla de planeación, se habla de diseño de políticas públicas, se habla de coberturas educativas, se habla de muchas cosas, y todo debidamente cualificado por un sistema de indicadores a veces cuantitativos que nadie sabe lo que significan. Que nadie sabe lo que significan. Pero en los hechos de la vida cotidiana, lo que se está mostrando, que esos llamados proyectos de sociedad no son espacios de posibilidades de vida para mucha gente. Y en particular, a los más jóvenes. Entonces, ¿qué pasa allí? Es decir, estamos enfrentando la construcción de una sociedad que en algunos lugares, pienso en los países que me sirven de ejemplo, son altamente excluyentes, donde la exclusión se acompaña también de una fuerte estratificación de calidades. ¿Qué quiero decir con esto? Donde según sea el ingreso de la persona es la calidad del servicio. Por lo tanto, se puede tener escuelas de magnífica calidad que coexisten con escuelas de pésima calidad. Hospitales de excelencia con hospitales. Sistemas de agua potable excelente con sistemas de agua potable excelente. Servicios telefónicos, servicios radiofónicos, construcción de vivienda, etc. Y se está dando una situación interna de un dualismo que es enormemente enervante para mucha gente y que es también peligroso. Porque ese dualismo de tener varios Chiles y varios México, no dos, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 6. De pronto cambia la calidad de todos, uno va de un barrio a otro en Santiago, ni hablar cuando uno va de la capital a la provincia. Por eso que en este país, en este momento, no solamente son los movimientos estudiantiles, sino los llamados movimientos regionales de las provincias, que son multisectoriales, donde no puede haber un mismo movimiento de empresarios, como puede haber a pescadores, y al medio a los profesores y los estudiantes, reclamando por la desatención. Entonces, creo que este es un problema que tenemos que revisar, porque el propósito de plantear esto a ustedes es colocar sobre la mesa de discusión, sin entrar en ningún tipo de especulaciones teóricas ni de tecnicismo, un desafío. Y lo digo porque estoy en una universidad, que por otra parte es una universidad que conozco bastante bien, la he visitado muchas veces en Colombia, no esta sede, pero sí la de Cali y la de Bogotá. Lo que está ocurriendo es que estos problemas que de pronto ocultamos, nos engañamos en esas lecturas que hacemos de la realidad.
y creo hacer aquí una advertencia. La primera que podría formular de ustedes es que en un ámbito universitario donde se cuida el pensamiento, que se cuida la necesidad de especular, que se cuida la necesidad de imaginar, donde coexiste el poeta con el demógrafo, el tecnólogo con el humanista, no podemos renunciar a algo que aparentemente no se ha renunciado a hacer, pero que en los hechos no se está llevando a cabo, que es aprender a leer nuestra realidad. Creemos leer la realidad porque tenemos información de ella, y nos llenamos con información, tanto cualitativa como estadística. Y creemos que porque tenemos unas cuantas matrices que nos miden coeficientes de desarrollo aquí o allá, estamos leyendo nuestra realidad. Y no es exacto. Porque de pronto nos encontramos con sorpresas como la siguiente. Me ha tocado a mí. Que de pronto, frente a ciertos especialistas, por ejemplo en economía, que tienen la cabeza repleta de coeficientes, tienen la cabeza repleta de números, pero no de significados. Porque los números no son nada, y no tienen un significado. Y el significado supone una capacidad de interpretar el número. E interpretar el número significa situar el número en un contexto que está fuera del número. Significa situar el número en una sociedad concreta. Porque ese número en un país sudamericano o de América Latina, como podría ser Colombia, o podría ser Bolivia, o Uruguay, ese mismo número en Suecia, en Noruega o en Suiza, significa cosas diferentes. Así como eso, casi elemental. Pero esta elementalidad es en la que estamos incurriendo. Y nos comenzamos a comparar a partir de matrices numéricas, que estamos a la altura del desarrollo, cuando estamos apenas saliendo del subdesarrollo. El ejemplo más dramático de esto es México. Que cuando en 1994 el presidente de México dijo, México finalmente entró al mundo desarrollado, 24 horas después de ese discurso, estalla el movimiento indígena en Chiapas, que no se termina por resolver. ¿Cuántos años han pasado? 14. Estamos llenos de esos eufemismos, o de esos pseudo-eurocentrismos. Se cree que porque importamos un modelo, somos lo que el modelo está representando en su gestación. ¿Cómo ocurre en Chile? Hay que imitar el modelo finlandés, porque los finlandeses tienen el mejor modelo educativo desde la básica a la enseñanza superior. Se puede imitar el modelo finlandés. Se puede imitar el modelo finlandés si no estamos dispuestos a pagar más impuestos. Porque mientras que los finlandeses pagan un 60% del impuesto de su patrimonio, los chilenos pagan apenas el 15%. Pero quieren imitar el modelo finlandés. Pero no quieren imitar el modelo finlandés en lo que se refiere a la estructura tributaria. Como si lo educativo y lo tributario pudieran disociarse. Entonces nos quejamos que no hay recursos. ¿Cómo no hay recursos si no se pagan los impuestos? Y los pocos que pagan poco. En este momento una empresa canadiense minera cualquiera del oro, como que tiene presencia aquí en Colombia. En Canadá pagan un 30 o un 25% de sus utilidades. En Chile un 4%. Negocio redondo. Entonces no podemos decir que sean grandes empresarios. Cuando los gobiernos ocultan lo que significa la entrada de la inversión extranjera, cuando entraron miles de millones de dólares, pero no dice cuánto impuestos pagan esos miles de millones de dólares. Esos miles de millones de dólares entran y no pagan. Son ejemplos casi rampones de una pauta de comportamiento de América Latina que ya se viene realizando hace mucho tiempo. Como se lo decía a los colegas del seminario en el que estoy participando. Se resume en una palabra. América Latina se ha caracterizado
desde siempre, pero sobre todo desde el siglo XIX, para ser justo. Yo diría, a partir de la Primera Guerra Mundial, se caracteriza por lo que los especialistas llaman el consumo imitativo. Es una palabra que les quede grabada. Aquí no hay modelos de desarrollo. Aquí hay modelos de consumo. Es muy distinto producir en función del incremento artificial de la capacidad de consumo que producir con riesgo de que no se le compre. Porque ese es el verdadero concepto del empresario chupeteriano. Pero aquí todos los empresarios son chupeterianos. Pero no existe el chupete en Latinoamérica. Porque no estamos dispuestos a aceptar el riesgo en nada. Eso es viejo, tan viejo como la CEPAL. La CEPAL, en sus años de fundación, ya lo señalaba. Cuidado, estamos creciendo, estamos desarrollándonos. ¿Con qué criterio, con qué concepto estamos leyendo nuestra realidad? ¿Estamos imitando los modelos ingleses, alemanes, franceses, los que pueden? Pero no los propios. No hay desarrollo si no hay capacidad de pensar las posibilidades propias de cada país. Y eso no son solamente recursos económicos, son recursos tecnológicos, pero sobre todo recursos culturales. Pensar desde lo que podemos hacer. Estamos imitando modelos que en lugar de potenciarnos, nos despotencian. Como decía una vez un científico mexicano, si México sigue tratando de impulsar este modelo, tomando en cuenta la idiosincrasia mexicana, que es impresionantemente creativa en tanto órdenes de cosas e impresionantemente ineficiente en otras, decía él, estamos condenados a producir nuestra propia pobreza. Saquen consecuencias de eso. Los modelos económicos no son neutros. Los modelos económicos son cultura aplicada a las políticas de crecimiento. Los grandes pensamientos económicos no son neutros, no son verdades matemáticas universales. Tienen pautas culturales. Muy fácil. Como lo dicen algunos economistas del continente. Dicen, pareciera ser que la ciencia económica de hoy es la teología luterana secularizada. Con todo lo que implica hablar de Lutero, con todo lo que implica hablar de lo que supone la salvación del alma aplicada a la economía. Riesgo de inversión, capacidad de ahorro, capacidad de manejar con cuidado el excedente económico. Preguntémosle, ¿somos luteranos en América Latina? Antonio García, gran pensador colombiano, que yo tuve el privilegio de conocer en el mismo tiempo que conocí a Paulo Freire, que era una bellísima persona, en un instituto de la FAO, donde yo había comenzado a colaborar como aprendiz de grupo del experto de la FAO, que era un inglés, que además era especialista en música tropical. No sé lo que hacía como experto de la FAO, pero ahí estaba. Era un experto en música caribeña, pero trabajaba como experto en la agricultura. Esas cosas se dan también en este continente. Decía Antonio García, colombiano, que la juventud de Colombia no lee y ya no conoce. ¿Qué es Colombia? ¿Dónde están los empresarios colombianos? Pero yo no generalizo los argentinos, los paraguayos, los bolivianos, los chilenos, los mexicanos. Preguntemos eso. Esa es la grande pregunta de los detalles. De los años 50 y 60, que son los años fundantes. Porque la teoría económica no existe como tal. Lo que existe es la capacidad del hombre de racionalizar el uso de sus recursos, a lo cual no puede, o lo cual no puede enfrentar, sino culturalmente. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora
muchos países, en algunos más que en otros, hay que ser honesto en eso, no estamos potenciando nuestro. Estamos volviendo a incurrir en eso que criticaba hace mal, era el modelo imitativo. Imitemos como fueron el comportamiento de otros países y siguiendo esos modelos encontramos el éxito económico y en otros casos el éxito político o el éxito educativo, para mencionar a Carlos Fernández. Pero tenemos que volver entonces a lo mismo. ¿Cuál es el modelo? Si es que hay un modelo que permita que estos países que potencien psicológica y culturalmente, cuando uno repara en esto y revisa las políticas en general del continente, se encuentra con algo que es obvio, pero no deja de ser anonadante, de que en el continente, también lo digo grosso modo para que no se interprete mal lo que digo, no hay política educativa. En el mejor de los casos hay política escolar, y la tendencia a reducir lo educativo a lo escolar, eso sí. Y cuando uno comienza a discutir las estrategias de desarrollo en el continente, se cuenta que todo tiene que estar al servicio, por lo menos en el caso de Chile y de México, todo tiene que estar al servicio de las políticas de inversión, de la política de exportación, de la política monetaria, del reequilibrio financiero, pero nada al servicio de la educación. ¿Por qué no podríamos invertir? La pregunta es decir, ¿qué política financiera se requiere para tal política educativa? Y no al revés. ¿Qué política educativa requiere este modelo de altísima competitividad comercial? Son opciones, por lo menos que deben estar abiertas al debate. Pero no están abiertas al debate. Y por eso la política educativa, como educativas, no como escolares, son prácticamente inexistentes. La política educativa en este continente son completamente marginales, apendiculares, apéndices de otras políticas. Y eso lo pone de manifiesto un estudio del CRESAL, que es el Centro Regional de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, que es un organismo que tiene Naciones Unidas hace muchos años, y el central también. Estarse educando significa ilustrarnos, o sea, educar significa manejar más información, o significa otra cosa. Y si no es nada información, ¿qué significa educarse? Entonces, educar significa saber leer la realidad, saber pensar la realidad, con cualquier interés que tengas, con cualquier fin ideológico. Y no solamente saber pensar para poder leer la realidad. Es más fácil leer un libro que leer la realidad del presente. Pregunto, ¿cómo leen ustedes lo que ocurre hoy en Colombia? Denme la respuesta. ¿Qué pasa hoy en Colombia? Pero yo le pregunto, ¿leyeron un libro? ¿Qué dijo el libro? Ahora rápidamente me hacen la pista. Yo le digo, háganme una pista del último mes de Colombia, de la última semana de Colombia. Es negativo de la educación real. Lo demás es información, es olvidar. Y eso es una responsabilidad de la educación sentido amplio de la palabra. Y cuando digo amplio de la palabra, estoy recuperando la palideña griega. Es decir, educar con finalidad de utilidad pública. Si Neruda dijo en un momento, Pablo Neruda, dijo un momento, yo soy un poeta de utilidad pública, ¿por qué no podemos hablar de una educación de utilidad pública? Aunque se impacta en centros no públicos, pero el sentido de la educación de utilidad pública, porque tiene que ser el país de pertenencia. Eso no se está haciendo. Y por eso se dan esos dualismos porque yo partí ilustrando con el caso de Chile. Y por eso la reacción del joven. Porque siente que no sabe pensar su realidad.
no están en qué país viven, ni tienen certeza de ningún futuro, porque los títulos que están recibiendo no les sirven para ser contratados. El mercado los excluye, porque el mercado es altamente discriminador. Y eso lo sabe cualquiera que tenga una misma experiencia empresarial. Como leen los currículos los que contratan a la gente de las empresas. No leen los méritos de la persona. No leen las cualificaciones que haya podido obtener con mucho esfuerzo a lo largo de sus años de estudio. Solamente se fijan en un punto del currículo. ¿Dónde estudió? Si no estudió en las instituciones cualificadas por ello, no leen el resto del currículo. Y ese señor, que puede haberle costado 30 o 40 o 50 mil dólares al padre, no al alumno, se quedó con la deuda y tiene empleo. Como me decía una vez un chofer de taxi, y yo digo, ¿cómo no voy a simpatizar con los jóvenes? Me dijo, mi hijo quería ser arquitecto a como de lugar. Que mire, yo, pues no me molesto. Hice después, le pagué la carrera de arquitectura, me recibió arquitecto y ahora nadie lo contrata y yo me quedé con 30 mil dólares de deuda. Porque eso no me perdona el gobierno ni la educación. La gran dádiva que se inventó fue los llamados créditos con aval del Estado. Crédito con aval del Estado, que el Estado le asegura que le den el dinero, pero no le responde por el pago. Eso ya es responsabilidad suya. Por lo tanto, si usted no paga, lo ejecutarán. Y el gobierno se daba las manos diciendo, yo le facilité el crédito, es de responsabilidad suya no pagarlo, no pagarlo. Mientras tanto, ese padre tiene un hijo. Y estas situaciones no permiten crear condiciones de pensamiento adecuadas. Cuando una de las urgencias en este momento, si pensamos en educación y sujeto, o educación o persona, para nombrarlo de otro modo, es leer la realidad. Leer no cualquier realidad, es leer la realidad que estamos viviendo, la realidad del presente. Porque el futuro está en el presente, o no está. Porque el futuro no es algo que se espere ontológicamente, el futuro no es ontología. El futuro es una construcción de nosotros mismos. Si no tenemos la capacidad de construir desde dónde vivimos y cuándo vivimos y cómo vivimos, y no construimos ese futuro, tendremos que soportar el que nos imponga otros que puedan construir su futuro y que lo imponen como otros. Ese es el desafío de hoy, leer la realidad y no confundir pensamiento con información. La información es un instrumento, la técnica es un instrumento valioso, pero no sustituye el pensamiento. Por lo tanto, hay que fortalecerlo. Este es el papel, diría, de las universidades, y sobre todo de las universidades que tienen una impronta humanista. Porque el acto de pensar para leer la realidad no es un acto puramente lógico o teórico, como quiera usted llamarlo, sino que si yo pienso la realidad desde valores, si no tengo valores tampoco puedo leer la realidad. Porque el valor le da sentido a la lectura de lo que yo tengo debajo de mí o al lado de mí. Pero detengamos un momento porque aquí hay también un punto de crisis. Por ejemplo, en México, muchos jóvenes universitarios abandonan sus tesis, no las continúan, las dejan. Algunos incluso prefieren dedicarse a enseñar cómo manejar un bar que a terminar su tesis y doctorado. Esto no es chiste, es realidad. Es crisis de sentido, crisis valórica, que retroalimenta una suerte de disolución del pensamiento muy fuerte. Entonces los valores son fundamentales si yo quiero leer mi contingencia, porque mi presente
que es contingente, que puede ser casual. Si no lo leo, y esto es muy importante decirlo, sobre todo en un cenáculo como este, como en esta universidad, si no lo leo con un mínimo esfuerzo de trascendencia. Y cuando hablo de trascendencia, no estoy hablando de trascendencia escatológica, estoy hablando de trascendencia ética, estoy hablando de una suerte de trascendencia ética desde lo presente de la vida. Y para eso se necesitan valores. Un hombre totalmente escéptico, neutro, no puede pensar. En el mejor de los casos puede describir o analizar. Manejar información puede ser, pero no piensa. Porque el pensamiento es la construcción de sentido, de realidad. Y eso indudablemente supone tener muy posesionado lo que es esto que estamos llamando pensamiento. El pensamiento es lo más concreto que tiene el hombre. Tendemos a confundirlo con especulación filosófica, con metafísica, con pérdida de tiempo. ¿Para qué pienso? Si está todo resuelto. Eso es lo que llamamos en el. ¿Para qué hacer preguntas si ya están todas las preguntas formuladas? Y vuelvo 40 años atrás, la misma pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo nosotros en este momento para enseñar desarrollo económico, político, educativo y cultural en América Latina? Supone preguntas puntantes que hoy día vuelven a tener vigencia. Preguntas del para qué. Del para qué y del desde dónde, pregunto, para construir futuro. Eso supone un pensamiento con valores. Pero ese pensamiento con valores supone algo todavía más profundo, que es propio de la educación en un sentido amplio, no meramente escolar. Supone recuperarse como persona. Supone recuperarse como sujeto. ¿Y qué es recuperarse como sujeto? Porque ustedes dirán, ¿cómo este señor nos está diciendo que nosotros somos sujetos perfectamente recuperados? Es así. ¿Qué significa recuperarse como sujeto? Algo tan elemental como sentir la necesidad de seguir siendo sujeto. Seguir siendo. Y aquí enfrentamos un punto que en el continente, en algunos países, puede llegar a límites extremos, que es colocar a mucha gente, y lo digo en términos también generales, en el límite de la sobrevivencia. Esa sobrevivencia no necesariamente es material, no es la sobrevivencia del mendigo, no es la sobrevivencia estrictamente económica. Aquí en el continente se está jugando con otra sobrevivencia, que es más perversa, porque esta sobrevivencia del mendigo es vital, es comer o morir. Pero hay otro tipo de sobrevivencia en que no está en riesgo la muerte física, sino que está en riesgo la muerte espiritual, que es lo que yo llamaría la pobreza simbólica, la sobrevivencia simbólica. Lo que las ciencias sociales hace muchísimo tiempo definieron como privación relativa. Siempre me faltará algo, siempre tengo que encontrar algo, nunca encuentro todo lo que quiero tener. La vieja problemática de ser o tener se analizó para el mundo y en particular para América Latina, muchos autores de ellos americanos. Por ejemplo, en un texto práctico y vigente hoy día, como es por ejemplo el mío a la libertad. Esa pobreza simbólica que nos deja en el borde de la sobrevivencia impide que esas personas que se sienten siempre con ese déficit que le impone un modelo de un éxito inalcanzable,
nunca va a estar contento con lo que es. Y al no estar contento con lo que es, nunca va a pensar desde lo que es. Siempre se va a colocar fuera de él, desde un imaginario imposible, desde un modelo de referencia externo inalcanzable. Y va a vivir torturándose porque no llega a ser lo que tiene que ser y no valora lo que llegó a ser, para desde ahí encontrar la fuerza para pensar lo que le acontece y pensar su propia realidad. Y con eso se juega. Y se juega por el poder económico. Y se somete a la gente a una sobrevivencia impuesta simbólicamente para no tener la oportunidad o no dar el espacio para que esas personas piensen distinto. Es lo que en la vieja tradición de pensamiento de inspiración humanista se llamó o se ha llamado la autonomía de la persona. La autonomía de la persona, que es un esfuerzo de construcción diaria y que es un desafío propio de la dignidad humana, porque no somos o animales o robots. Si hay algo que caracteriza al ser humano, precisamente eso, el poder autonomizarse de sus propias limitaciones, el poder autonomizarse de sus propias determinaciones, ser lo que las determinaciones de orden cultural, política, económica, lo que sea, conforman en él como subjetividad, pero también ser más. Ese es el punto. Ser más. Más que qué, más que aquello que me limita. Y reconocer en aquello que me limita, que pueden ser muchas o pocas cosas. Valorarla en términos de que son también, como decía Machado, puertas abiertas al campo. No muros, puertas abiertas. Posibilidades de vida. Porque cuando hablamos de emancipación, cuando hablamos de realización personal, partimos a veces de un presupuesto falso, de que no hay nada que lo impida, o bien que para poder resolver el problema de las posibilidades de vida, debemos vivir en una sociedad que nada lo prohíba. Eso vivir en Jauja, es un imposible. La sociedad nos va a limitar necesariamente, siempre. La sociedad requiere limitar al ser humano en su propia creatividad, porque requiere de cohesión, requiere de un orden interno, es intrínseco de cualquier sociedad. Era una fantasía pensar que se podía construir una sociedad sin estas restricciones. El siglo XX fue una experiencia. El hombre, para ser libre, necesita superar las propias limitaciones que el vivir en sociedad le impone. Y eso exige un acto de liberación, es lo que estoy llamando autonomía, para lo cual el sentido de pensar con valor es fundamental. Pero no solamente pensar, sino querer pensar. Y poder y querer pensar supone querer ser persona, querer ser sujeto, y no simplemente contemplador o objetor, mero consumidor. Mero consumidor. ¿Qué es lo que quiere? Entonces ahí hay desafíos de formación muy complejos, donde los desafíos comienzan en la enseñanza básica y terminan, sí que terminan en algún momento de la vida, cuando terminan en el nivel de educación superior. Es lo que la UNESCO ha pretendido posteriormente teorizar en la llamada educación para toda la vida. Es también una gran ingenuidad, pero no hablemos de la UNESCO ahora, con la que no se impactó. Educación para toda la vida es como hablar, respeten de su propia vida. Hay que ser tonto para no respetar su vida. El problema es qué me impide pensar. Lo que me impide pensar es lo que me impide ser sujeto. Entonces comencemos con esa pregunta. Rescatémonos lo que somos de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra edad, a nuestro género. Y se abren múltiples posibilidades. En ese sentido, los espacios educativos son espacios de concienciación de la propia subjetividad.
No es que se imponga un discurso de potenciación o de liberación. No. Tiene que surgir de la propia persona, tiene que surgir de la propia necesidad íntima de ser o no ser sujeto. Y la buena educación, y esa es una de las herencias de Freire, es descubrámonos lo que somos, para el descubrimiento de lo que somos, poder rescatarnos como sujetos incluso de futuros inéditos. El futuro siempre es inédito, pero siempre es posible determinarse por uno mismo. Eso es algo que tenemos aquí en cuenta, porque de otro modo vivimos en una inercia mental, una especie de flojera y de conformidad de la cual nos molestamos, y como no encontramos a quien echarle la culpa, tenemos que culparnos a nosotros mismos, pero como no queremos culparnos a nosotros mismos, nos comportamos o cínicamente o irresponsablemente. Lo que quiero decir es que tenemos que asumirnos en lo que somos para desde lo que somos organizar con sentido, valor y con pensamiento desde la autonomía. Esta autonomía que tenemos que construir todos los días para no limitarnos a hacer lo que las circunstancias nos imponen, porque esas circunstancias siempre van a estar. En la medida que vivamos en sociedad, siempre se nos imponen limitaciones. Esas posibilidades surgen de estas limitaciones. Por ejemplo, por lo tanto, cuando hablamos de potenciación, estamos hablando de ser capaces de transgredir esas limitaciones, de ver más allá de aquello que nos limita. En ese sentido estoy hablando de que tenemos que asumirnos como sujetos constructores de nuestra propia vida y no esperar que se nos invite o que se nos imponga un modo de vida. La liberación entonces surge de nosotros mismos, de la necesidad de ser sujetos cada vez más potentes, la necesidad de enriquecer nuestra propia subjetividad, que somos nosotros, que significa no exaltar el individualismo y menos el individualismo narcisista que hoy día se estimula por la competitividad muchas veces, sino que enriquecer la subjetividad es enriquecer también las relaciones del uno con los otros, de recuperar esa vieja enseñanza de las filosofías éticas que se demuestran como reales en el contexto actual, de realmente entender en la experiencia cotidiana que soy sujeto solo en la medida que tengo a otro delante. Lenin, Immanuel Lenin, gran afirmación de él. Soy sujeto en la medida que tengo a otro delante, no cuando estoy solo. Soy sujeto cuando soy capaz de confrontarme desde mí mismo con la mismidad del otro y en esa relación enriquecerla en una especie de nosotros que nos hace fuerza. Y ese es el papel de la educación. No imponer un valor, no imponer un discurso crítico o emancipatorio o como quiera usted llamarlo, sino que es desatar la necesidad de esa libertad, la necesidad de esa emancipación, la necesidad de ser constructores de la propia vida. Porque eso nos lleva a una cuestión que es muy importante para los jóvenes de hoy, es superar esos viejos discursos ideológicos, dicotómicos y excluyentes que fueron muy característicos de las generaciones anteriores, donde se decía primero los cambios sociales, estructurales, objetivos y después viene el hombre. Primero los cambios que después nacerá el hombre nuevo. Lo que nunca se contestó es que si el hombre nuevo podía nacer de la construcción del viejo, ¿quién iba a construir esa nueva sociedad? Esa es la pregunta que no se pudo contestar en el siglo XX. Es una gran pregunta. ¿Quién construye la sociedad para que nazca lo nuevo? Entonces, este es un punto importante en nuestro debate de hoy que obliga, desde la perspectiva en que nos estamos colocando, a colocar en el centro del debate al hombre en la historia. El hombre con individualidad, pero también el hombre en toda su riqueza social, en todas sus subjetividades sociales, en todas las formas de lo social o de la organización social.
Ese es el gran debate de hoy. Y ese no lo tenemos claro. No lo tenemos claro, por lo menos en el plano del pensamiento social. No digo en ningún lugar. Lo que sí está claro es que si no lo tenemos claro, ¿qué significa ser el sujeto de la historia? En el plano del pensamiento social no lo podemos tener claro en el pensamiento de la educación. Y si no lo tenemos claro en la educación, no se traduce en ningún sujeto. Eso es el punto. En esto estamos tratando de trabajar. En ese instituto que se mencionaba. Y al cual, por supuesto, participan gente como algunos de los que han mencionado, bueno, algunos también no mencionados, pero no es caso mencionar, porque hay gente en el continente que tiene la inquietud de construir el futuro a partir de fortalecer al hombre de América Latina, el hombre de Colombia o de Brasil o de Paraguay. No nos perdamos en actuaciones. El hombre con cultura, el hombre con personalidad, en el sentido fromiano, el hombre con carácter, el hombre con pertenencia, no el hombre solitario, porque el hombre solitario es el hombre anónimo y anémico a la vez. El hombre que puede ser sutil en la inteligencia, pero cobarde en el sentido. Aquí no solamente se necesita lucidez, sino que también valor en las dos acepciones. En el ámbito de la axiología, en el ámbito de tener valores de vida y de convivencia, y también en el ámbito de la voluntad, de querer atreverse a pensar. Porque la historia es un desafío que no se construye con esquemas lógicos, se construye con voluntad, con valor, superando todo aquello que nos inhiba, que nos acobarda, que nos minimiza, que nos hace sujetos mínimos. Ese sujeto mínimo eleva bienaventuranza a lo que nosotros en el IPK llamamos educación bonsai. La educación chiquitito, el pequeñito, porque lo pequeñito no daña a nadie. Y lo pequeño se acepta en cualquier lugar. Pero cuando eso toma gravitación social, cuando eso se transforma en expresión social, como está ocurriendo en Chile en este momento, entonces las cosas cambian. ¿Explico lo que estoy señalando? Se requiere entonces una suerte de reivindicación del pensamiento en sujetos que a su vez se rediman pensando desde su propia autonomía. Porque ahí está la condición sine qua non del futuro. El futuro lo construimos, no nos espera, lo construimos. Es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Voy a comenzar con las preguntas más acotadas. Por ejemplo, la versión de pensamiento de este economista hindú, a mí me parece notable sus aportaciones con respecto a la economía. Por algo le dieron el Nobel. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es la dimensión cultural del pensamiento económico. Él lo pone de manifiesto. Probablemente muchas de sus formulaciones no sean generalizables. Como se buscó en América Latina de buscar una suerte de desarrollo inspirado en Mahatma Gandhi. Y es muy difícil eso cuando no se tiene la cultura que le da relieve político al pensamiento de Mahatma Gandhi. Y aquí se ve de manera muy clara la presencia de la cultura en pensamiento aparentemente abstracto e incluso con pretensiones matemáticas. Yo creo que lo que se pone de manifiesto en este autor es eso, digamos, de que es posible una economía diferente, sin duda, pero hay que encontrar los ajustes, y estos ajustes quizás los hindúes lo encontraron para la India, a lo mejor los chinos, eso no se sabe, porque eso es un gran misterio.
También habría que examinar lo que está pasando con el crecimiento económico africano, que también conocemos poco. Lo que sí sabemos es que en el caso de América Latina no hay ningún esfuerzo. En el pasado sí hubo esfuerzo. En los brasileños, por ejemplo. Los brasileños tienen muchos autores que buscaron una formulación del crecimiento económico de acuerdo a la cultura. Y me parece por ahí una línea de reflexión interesante que podría tener que ver incluso con planeación. 2. Los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación son enormemente importantes en el proceso de la conformación de una subjetividad. Eso no fue la discusión. Y es precisamente por eso que los medios de comunicación son centro del debate en este instante. Pero también es por esa misma centralidad que no podemos evitar emitir juicio acerca del papel que en este momento los medios de comunicación están cumpliendo en muchos países. No me atrevería a hacer ninguna generalización, pero en algunos países están cumpliendo un papel altamente negativo, en el sentido de imponer un imaginario, de imponer una suerte de concepción ficticia de la realidad que no responde a lo real de las vidas de la gente. Creo que en ese sentido los medios de comunicación no están cumpliendo su función de informar, sino más bien en algunos países, más que en otros, están cumpliendo más bien la función de manipulación psicológica de la persona individual y colectivamente. Y esto lo destaco porque sin duda en una sociedad masiva como la nuestra y altamente tecnológica, los medios de comunicación son un instrumento fundamental. Digamos, un instrumento fundamental para la conformación de subjetividades, para conformar, por ejemplo, identidades, pero también puede poner falsos dilemas. Entonces, lo pongo en el centro del debate porque este es un debate que viene desde hace mucho tiempo. Este es un debate que se plantea en América Latina a partir de los 60 aproximadamente, por una persona que también está olvidada hoy día como Armand Matelar, que tuvo su presencia en Colombia un tiempo, digamos, y que fue el primero que planteó la importancia de los medios de comunicación en el proceso formativo, lo del país. 3. La pregunta más pedagógica, que fue la primera: ¿cómo enfrentar la pobreza del pensamiento? Sobre eso donde más podría hablar. Por eso mismo no voy a hablar. Porque me voy a remitir a mucha información escrita que hay a este respecto para quienes de ustedes estén interesados. Porque sí hay una experiencia formativa interesante, que algunos de los problemas que yo aquí les he reseñado han sido retomados por alguna gente de formación pedagógica y lo ha podido traducir en prácticas pedagógicas formativas. Yo creo que esa ha sido una experiencia muy interesante en México y en la Argentina, impulsada por profesores argentinos y mexicanos en este momento, y con alguna presencia importante de colombianos. Entonces, yo le voy a remitir a esa información para que realmente se informe de verdad y no se quede con las 4 palabras que yo le puedo decir. Pero sí, hay posibilidad, y de hecho hay experiencias pedagógicas en el continente que están en la práctica conformando esfuerzos para formar personas que superen estas autolimitaciones que de pronto el sistema no impone. Me refiero al problema de no dejarse intimidar por determinados parámetros que nos impone el poder de pronto, que llevan a que nos neguemos como personas. Es toda una línea muy importante y muy central, y que es muy congruente con lo que yo les decía a ustedes de darle centralidad en cualquier debate que haya sobre el actual momento histórico del continente y sobre sus posibilidades de futuro, el lugar que ahí tiene la educación. Después, si gusta usted, le doy otra. Si le interesa, va a hacer una prueba que realmente le interesa. Si no se acerca, es que no le interesa. 4. El problema de... Aquí hay un tema muy interesante, muy complejo,
que es del movimiento juvenil. Yo creo que uno de los grandes desafíos hoy día es entender a la juventud. Pero quizás más importante es si la juventud se entiende a sí misma. Ese es un punto de debate. Porque para la generación como la de uno, no es fácil comprender a la juventud, porque uno cree que lo que para uno tiene sentido, las palabras incluso que uno puede usar, tienen, por el hecho de que para uno tienen sentido, tienen que tener sentido para los jóvenes. Ahí podemos cometer un grave error. Yo creo que aquí el problema que estamos discutiendo a partir de esta pregunta supone asumir de manera muy clara, no solo existencialmente, sino epistémicamente también, el diálogo intergeneracional. Yo creo que aquí uno de los problemas que tiene el continente, y creo que no es solamente de América Latina, yo creo que es un problema que tienen los americanos y también los europeos, es el no diálogo intergeneracional. Y yo creo que ahí hay un punto importante. En este momento hay un gran vacío frente a la gente joven, hay un gran vacío, hay discursos que no existen para la gente joven, que les dé sentido. Y ellos están buscando lo que, y quizás lo están buscando y todavía no lo encuentran, pero no se les puede prestar ningún discurso. Porque prestar un discurso es imponer un discurso que no va a tener sentido para los jóvenes. Porque el problema de ustedes es que están viviendo cambios tan drásticos y que se han precipitado en tan pocos años en el ámbito tecnológico y las consecuencias que la tecnología tiene en la cultura y el cambio de relaciones sociales, las relaciones intersubjetivas se han transformado drásticamente en los últimos años, las propias relaciones de género se han transformado violentamente, que no hay realmente un discurso prefabricado que dé cuenta de eso. Entonces uno tiene que entender que hay un vacío que la gente joven tiene que llenar y que puede pasar no solamente por un nuevo discurso que le dé sentido a lo que significa hablar de cultura, de lo que significa hablar de arte, o de lo que significa hablar de economía, o de lo que significa vivir bien o vivir mal. Es decir, todo eso está de alguna manera en un juego. Pasa también por tener un vocabulario, y ese vocabulario quizás los jóvenes tienen que encontrar. No lo van a encontrar necesariamente en la generación anterior. En la generación anterior pueden encontrar estímulos de pensamiento si saben leerlo. Y esos estímulos de pensamiento pueden ser muy importantes. Y un puente de comunicación entre las generaciones puede ser la educación, sobre todo universitaria. Pero hay un desafío de pensamiento emergente, sin duda alguna. Ahora, ese pensamiento emergente no tiene que dejar de original. Quizás el gran desafío es pensar desde lo propio, lo antiguo, es reapropiarse de lo que ya se sabe, pero con el signo de los tiempos nuevos. Y eso es un desafío de pensamiento, que no puede prescribirse. No hay una norma previa, pero que tiene una fuerte relación con la pregunta que me hacía que la profesora sobre el presente y el pasado. En verdad, el presente es el problema. Tenemos que saber leer nuestro presente, y leer nuestro presente no significa prescindir del pasado, pero incorporar el pasado no significa regresar al pasado, significa simplemente entender qué es lo que me ha producido, qué es lo que me ha gestado, qué es lo que ha permitido que surjan las situaciones históricas de hoy. Pero eso es algo que se tiene que apropiar no en perspectiva del pasado, sino en perspectiva de futuro. Para decir, el presente en este sentido, para tratar de dar una respuesta muy esquemática, es un puente, es una conexión de pasado y futuro. Por eso es que nosotros hablamos de un presente potencial, no de un presente cristalizado, no un presente que terminó. La historia no terminó, por mucho que haya devenido en el presente, no terminó en este devenir. Eso puede prestarse a abuso. Por ejemplo, un abuso podría ser que la generación más antigua o más vieja cree que su presente es el presente de los jóvenes. ¿Me explico? Y ahí hay un grave error. Porque la historia se caracteriza no solamente por el cambio de generaciones. Esta es una expresión de un fenómeno más profundo que las discontinuidades. La historia es un conjunto de discontinuidades, no de continuidades lineales, no es una línea de ferrocarril, no. Es un camino lleno de intersecciones.
que requieren que se vayan construyendo puentes que unan un tramo y otro. Y esas son las generaciones, que requieren de la experiencia anterior, pero que requieren de la creación propia, porque pueden estar en el mismo tiempo viviendo un presente diferente. Es decir, no confundamos, presente no es una fecha, presente es un momento que se vive con distintas temporalidades, porque el presente que vivo yo no es el mismo presente de un joven de 15 años, y los dos estamos en la misma fecha. Esa es una de las dimensiones del presente potencial, que implica que entendamos el presente como la coexistencia de muchas cronologías, y por lo tanto de muchas memorias, y por lo tanto de muchos futuros que coexisten. Y eso nos lleva a un problema central, que es entender la realidad social como la construcción permanente, cotidiana, a pequeña escala, de muchos sujetos heterogéneos que construyen no en la misma dirección, sino en muchas direcciones opuestas. Y eso es un desafío de pensamiento. Y mucho más desafío para la gente que me hace la pregunta sobre el planeamiento y que quiere que le responda a todo. Y vamos a decir, ahí está el punto. ¿Qué sujeto tiene presencia en el planeamiento? ¿Qué sujeto es el que toma las decisiones de las políticas públicas? ¿Me entiende usted? Es decir, no puede ser un sujeto que quede apresado en su propia generación, tiene que ser un sujeto capaz de entender la realidad social como espacio de muchos sujetos, ¿me explico? Y esos muchos sujetos van a estar en esta misma realidad social, económico-política, con proyectos de futuro probablemente diferentes. ¿Me explico? Bueno, hay algún intento de darle, por lo menos, como dice usted, algunos atisbos, digamos, pero que no son respuestas, porque si fueran respuestas, estaríamos razonando, no es el caso. Hay otra pregunta que la he dejado al final, porque es para mí la más complicada, ¿no? Tiene que ver con las universidades, pero la pregunta no fue sobre la universidad, la pregunta fue más amplia, no fue sobre las organizaciones. Él la hizo la pregunta. ¿Ya se fue? Ah, no. Esa pregunta de las organizaciones sí es un tema porque, mire, la quisiera darle dos respuestas también telegráficas. Una es la problemática de la sobrevivencia o subsistencia de las organizaciones de la sociedad civil, así la estoy interpretando. Eso hay que entenderlo en un contexto más complejo. El problema no son las organizaciones, el problema es lo que representan las organizaciones. Y cuando yo me planteo el problema de lo que representan las organizaciones, hables de cualquier tipo de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, corporaciones de cualquier orden, ahí el problema de fondo es el sujeto representado. Y ahí es donde tenemos que entender algo que a veces no se entiende con facilidad, que esos sujetos que se expresan en organizaciones están también siempre transformándose. Se están transformando. Ese es un tema complejo, porque la tendencia nuestra es a ver a esos sujetos como eternos. No son eternos. O a creer que no cambian. No, sí cambian. Y si cambian los sujetos, necesariamente cambian las organizaciones. También pueden desaparecer. Y así como desaparecer, también pueden emerger nuevas organizaciones. ¿Me explico? Ahí hay todo un problema de la ciencia política aplicada, por ejemplo, al trabajo con grupos concretos. ¿De acuerdo? Pero el caso de la universidad es diferente. El problema de la universidad es una problemática distinta, porque si bien es cierto que las universidades son instituciones, por lo tanto podríamos decir que son parte de la sociedad civil, yo interpretaría la pregunta más bien en el sentido de qué función cumplen las universidades hoy. Y la función de las universidades, desde la Edad Media en adelante, ha ido transformándose o no. Yo creo que sí se ha ido transformando. Y creo que el viejo concepto de la comunidad se ha ido perdiendo. Y creo que eso es importante destacarlo porque el debate apunta a qué pasa entonces en las universidades como lugares, pero claro, un conjunto de colegas que
están participando en un seminario, ¿dónde está el pensamiento? ¿Cuál es el lugar del pensamiento? Lo que yo creo que es claro que uno de los lugares del pensamiento son las universidades. O fueron. Eso está abierto a debate. Lo que es claro que hay otros lugares de pensamiento. Pero lo dejo ahí. Yo creo que nosotros, nuestro deber es defender a que las universidades no dejen de ser lugares de pensamiento. Y eso pasa por problemas incluso técnicos, no solamente institucionales. Pasa, por ejemplo, y aquí en el nuevo problema pedagógico, pasa por el cautelar el proceso formativo. El proceso formativo pasa por tener claridad de las estructuras curriculares, pero no solamente eso, sino de las prácticas docentes. Hay una serie de problemas que están afectando en este momento a la universidad en muchos países. En muchos países las universidades ya no son lugares de pensamiento, sino son, siguiendo una terminología de APE o gente de ese orden, se están transformando en escuelas técnico-profesionales. O, para decirlo de manera más generosa, en centros de especialización. Pero el centro de especialización no es lo mismo que centro de pensamiento. Es decir, la especialización, que puede ser un conocimiento altamente especializado en el ámbito profesional, que implica tecnología, son instrumentos de pensamiento. El problema que podemos estar enfrentando, y se ve en la medicina, por ejemplo, y ya no hay médicos, sino expertos en enfermedades. Pero es distinto ser experto de enfermedades que ser médico. ¿Y quién forma el médico? El hospital no, la universidad. En el hospital se genera la especialidad. Y en este momento ya no hay médicos con pensamiento clínico. Hay médicos con pensamiento de terapia especializada, que es esto. Entonces, ahí sí hay una crisis. Que lo que algunos estudiosos han llamado el enclaustramiento del pensamiento en lo profesional. Es cuando el pensamiento científico o el pensamiento humanístico se reduce a lo meramente profesional, porque lo profesional a lo instrumental es un solo paso, y de lo instrumental al puro activismo profesional hay otro pequeño paso. Entonces nos llenamos de gente con capacidad de acción altamente cualificada sin pensamiento. Entonces caemos en esa vieja advertencia que hacía un filósofo alemán Edmund Husserl, cuando hablando de la ciencia europea en la época, en un texto que se llama La crisis de la ciencia europea, decía que uno de los problemas que le preocupaban a él era que no fuera del caso que la ciencia, empezara la ciencia natural, no se terminara por reducir simplemente a tecnología intelectual sin pensamiento, que es lo que hoy día está pasando claramente en nuestro continente. Gracias. Y eso es un papel de la universidad.